¿Están listos? ¿Están preparados ya? Profesor, bueno, yo no me pude conectar el sábado, estaba en otra clase, pero ¿no se ha hablado de las fechas de sus pruebas? No, esa la ponen ustedes ahí con ustedes. Porque estábamos viendo con otro profesor y este fin de semana no hay clase. No, Hoy este viernes, fin de sábado. semana no hay clase. Y a mí lo que me preocupa es que ya quedan, ¿cuántas semanas dijimos? Entonces quedan 2 semanas. Y el próximo sábado, el 29, también es feriado. Es feriado, no, la universidad lo vio feriado. Y el 29, sí, es feriado. O sea, jueves, viernes y sábado, es feriado. No sé si Violeta mandó un correo ahorita, no sé si lo devuelve. No. A ver si para Sí, y después viene el receso, viene una semana de receso. una semana, sí, pero es la otra más arriba, ¿no? Claro. Después del feriado hay una semana de Hay una trabajo semana. y la otra. Pero después del feriado hay un sábado feriado. El 29, ¿sí? El 29 de junio es feriado también. Entonces, sí, eso es lo que me preocupa, que después se unan los dos certámenes. Se nos van a juntar, ¿sabes? No, sí, también se puede hacer. No, eso se puede hacer sin problema. Pero el problema es que no sé si todo el mundo va a poder armar. Porque ya no nos van quedando días disponibles para los certámenes. Queda. Sí, no sé ni cuántos días quedan también. Sí, me preocupa eso realmente. ¿Y alguna opción de, como lo hizo el profesor Juan Carlos el año pasado, como trabajo, una de estas notas? Es que trabajo. Que era en pareja, por ejemplo, el Gauss Sider, lo hicimos Con sorteo ese. Después de los métodos. Sí, pero es que trabajo es. nos dio una semana y ahí había que entregarlo hecho a mano, con todos los cálculos a mano. Es que trabajo se puede hacer, pero de esta parte ya vamos a hacer. Sería un certamen de estabilidad del sistema. Llega a ser, no sé. O de calidad, por lo menos de calidad. De estabilidad hacer un certamen y de calidad hacer un trabajo. ¿Pero usted dice que sea 2 notas aparte o conjunto? No, de estabilidad y calidad es una sola nota. Ah, ya. Pero vamos a hacer un certamen de cálculo de los dos, se podría dividir la parte del trabajo y la parte del certamen. Pero sí me preocupa, ¿cuánto? Se nos acabó el Mira, semestre. acá está. Estamos 17, ¿no? Sí. Ya, nos queda el 19, una clase. Déjame anotar, voy a ver cuántas clases nos quedan. Nos queda una el 19. El otro es 24, ¿no es así? 24 y 26, es decir, que ya aquí nos quedan 3 clases. Y ahí acabamos. El mes de julio, del 1 al 6 es receso. Es decir, que nos queda el 8, el 9, el 8, el 10 y el 13. 6 clases. Hasta el 13. ¿Y se acabó? ¿Seguro se acabó? ¿Le tiramos notas? Ahí pudiéramos recuperar una o dos, aunque sea un año. ¿Sobre cuánto puedes? ¿Y qué? La recuperación se No, como quiera. Habría que ver, habría que planificar más adelante. Imagínese usted. Son 6 clases y entre medio 2 certámenes, o sea, podrían ser 4 clases.
Si es que lo tomamos en No, horario de clase. eso también fuera porque no va a dar tiempo. Claro. Fíjate que hay que ver el Newton. El Newton lo determinamos hoy, la parte teórica. La parte teórica. Vamos a ver los ejercicios que están en la guía. Por lo tanto, yo les voy a pedir que el ejercicio que nosotros hicimos, hacerlo por este método. Aquí está más parcialmente hecho, yo se lo voy a explicar por encima. Y entonces, ustedes hagan sus resultados. Entonces, hoy vamos a empezar el método de Newton-Raphson desacoplado rápido. O sea, es el método de Newton, solo que con un personaje llamado Scott, que le hizo algunas modificaciones. Scott y alguien más que no recuerdo. Le hizo algunas modificaciones a este método de forma de simplificarlo, y esas simplificaciones básicamente están en desacoplar la matriz jacobiana. Entonces, esas simplificaciones que le hizo este señor ayudan mucho a la convergencia de este método y a una solución más rápida y por tanto y consiguiente tienen un esfuerzo computacional mucho menor que el Newton-Raphson formal. A propósito de eso, profe, disculpe, descargué el MATLAB, pero no sé, ¿cómo hay que hacer un programita para poder ejecutar la...? Sí, yo se lo puedo incluso mandar. Sí, porque estuve tratando y no... Es programar las ecuaciones. Sí, no me... Pero hay que hacer un programa con formato, con if, con todo. No, eso está ahí. A ver, si tú lo quieres hacer un programa a nivel de programadores, si lleva for y lleva todas esas cosas, y él hace la matriz, la admitancia solo, independencia de la cantidad de nodos, dice, no, tiene 5 nodos, este nodo está casado con él. Pero no. Ya tú entras y le das la matriz admitancia y pone como se lo puse yo para verlo poquito a poquito. Iteración 1. Paso 1, las ecuaciones. Paso 2, las ecuaciones. Paso 3, formar la matriz jacobiana. Ahí está. Paso 4, calcular. Invertir la matriz y calcular. Yo estoy buscando información en internet, pero todo Yo le puedo pasar el está programa si quiere. en base a programación. Sí, pero yo le puedo pasar el programita que yo les hice. Si alguien me lo puede mañana. Ya. Entonces, Newton-Raphson desacoplado rápido. Como yo le decía, Scott le hace algunas modificaciones a este programa, desacopla la matriz jacobiana, desacopla la matriz jacobiana y, bueno, vamos a ver cómo la desacopla. ¿Por qué la desacopla? Y lógicamente esto conlleva un esfuerzo computacional mucho menor a la hora de hacer el cálculo del Newton-Raphson. Y vamos a ver por qué. Y el por qué es que él no tiene que calcular la matriz jacobiana a cada iteración. Entonces eso lógicamente es un esfuerzo computacional que se ahorra no menor. O sea, se ahorra un esfuerzo computacional no menor. Ahora, ¿por qué hace esto? En los sistemas eléctricos de potencia, o sea, los sistemas eléctricos en la parte de transmisión, la relación es X a R es alta. Por lo tanto, la transferencia de potencia activa nosotros demostramos que era poco sensible a las variaciones de tensión. O sea, dependía mucho más de las diferencias angulares de las tensiones o era más afectada por las variaciones angulares de la tensión que por el módulo de la tensión. Recuerden que en la primera clase, donde yo les puse aspectos cualitativos y cuantitativos de la transferencia de potencia, ahí demostramos por qué la transferencia de potencia activa era más influenciada, o sea, era más, ¿cómo decirle? Se veía más sensible a las variaciones del ángulo, de los ángulos de la tensión que al módulo de la tensión. O sea, si variábamos el módulo de la tensión, había grandes variaciones de potencia activa. Y era poco influenciada si nosotros variábamos los módulos de la tensión. En otras palabras, la potencia activa depende más de los ángulos de las tensiones que de los módulos. Entonces, esto en un sistema que tenga una relación
alta XAR se cumple. Además de eso, va a depender, como yo les dije, básicamente del ángulo de fase, o sea, del ángulo de las tensiones, de las diferencias angulares de las tensiones. Si yo pongo aquí una barra, si yo pongo aquí una barra, y aquí yo tengo una línea, y aquí yo tengo una barra, aquí yo tengo B ángulo 0 y aquí yo tengo B ángulo menos delta, yo B1 de 2, la diferencial. Yo puedo variar esos módulos de tensión y la transferencia de potencia activa no se ve tan influenciada como si yo variara este ángulo delta con respecto a él. Mientras mayor sea las variaciones de los ángulos delta, mayor es la transferencia de potencia activa que hay aquí. Lógicamente, si yo varío los módulos de las tensiones, también hay variaciones, pero es mucho menor. Y esto se debe a una alta relación XAR en los sistemas de potencia. De hecho, recuerden que nosotros cuando hicimos la demostración de esta expresión, que decía que P era B1 por B2 sobre X por el 0 de delta, nosotros despreciamos R. ¿Qué dijimos? R es aproximadamente igual a 0, por lo tanto la despreciamos. Y depende solamente de X. Y esto se debe a que la relación XR en los sistemas de transmisión andan por un valor entre 8 y 12. Entre un valor entre 8 y 12. Señores, estamos mirando el caso de una línea, y la línea tiene su relación XR, podríamos decir, constante. Pero si en vez de la línea tuviéramos otro tipo de carga, un motor, transformador, donde tenemos más variaciones, ¿se sigue cumpliendo? Es que yo estoy hablando, pero es que yo estoy hablando aquí en transferencia, en línea de transmisión. Ya, perfecto. En una línea de alta tensión. Nos fijamos solamente en esa condición. Sí, en una línea de alta tensión. Gracias. Donde tú puedes controlar las tensiones en ambos puntos de la barra, en ambos extremos de la línea. Entonces, en un sistema que tenga una alta relación XAR, esto es posible. Y además sabemos también que el efecto de la transferencia de potencia reactiva, ahora es potencia reactiva, esta sí se ve mucho más influenciada, mucho más influenciada por las diferencias de los módulos que por las diferencias de los ángulos de las tensiones. Es decir, en otras palabras, si yo quiero aumentar la transferencia de potencia reactiva por una línea, yo varío los ángulos. Si yo quiero aumentar la transferencia de potencia reactiva, yo varío los módulos de las tensiones. Eso es lo que se hace. De hecho, si usted quiere controlar la tensión en este punto, usted pone un generador ahí con un AVR, Automatic Voltage Regulator, y él controla la tensión consumiendo potencia reactiva o inyectando potencia reactiva. ¿Cómo consume? A partir de la excitación de la máquina, adelantando o atrasando ese ángulo delta a la máquina. Entonces, obviamente el efecto de la transferencia de potencia reactiva es totalmente opuesto y depende fundamentalmente de la tensión y menos del ángulo delta, como nosotros lo demostramos en la primera clase. Ahora, esto yo les traje más o menos este método comparándolo con el ejercicio que habíamos hecho anteriormente, para que ustedes vean la diferencia. Mira, si ustedes ven aquí tenemos la matriz jacobiana. Nosotros tenemos cuatro submatrices. Las variaciones de potencia activa con respecto al ángulo, las variaciones de potencia activa con respecto a la tensión, las variaciones de potencia reactiva con respecto al ángulo, las variaciones de potencia reactiva con respecto a la tensión. Observen la matriz jacobiana del ejercicio anterior. Obviamente, las matrices J1 y J4 son mucho mayores que J2 y J3. ¿Por qué? Porque las variaciones de potencia activa se ven más afectadas por las variaciones angulares y las variaciones de potencia reactiva se ven más afectadas por el contrario.
por la tensión. Fíjense cómo estas matrices son mucho mayores que estas dos. Y en eso se basó Scott para hacer este método. Y él dijo, bueno, aquí se puede observar que J1 y J4 son mayores que J2 y J3. Él dijo, bueno, si eso pasa, si J1, que son las variaciones de potencia activa, con respecto al ángulo delta, son mayores que las variaciones de potencia reactiva, con respecto al módulo de la tensión, potencia activa, y J3, las variaciones de potencia reactiva, con respecto al ángulo delta, son menores que las variaciones de potencia reactiva, con respecto al módulo de la tensión, entonces, ¿qué yo hago? Yo simplemente desprecio o hago cero estas submatrices J2 y J3 y considero que no va a haber variaciones de potencia activa con respecto a la tensión y que no va a haber variaciones de potencia reactiva con respecto al ángulo. O sea, voy a decir solamente potencia activa va a variar con el ángulo delta, potencia reactiva va a variar con el módulo de la tensión. Y se acabó. Eso es lo primero que hace, y por eso que se llama desacoplar, porque él desacopla las variaciones de potencia activa y de potencia reactiva. O sea, él dice, fíjate que él saltó de aquí, de donde yo tenía todas estas variaciones de P con respecto al ángulo y de P con respecto a la tensión. Él dijo, bueno, yo voy a desacoplar esto. Esto aquí no existe. Las variaciones de P solamente van a ser con respecto al ángulo delta. Y aquí llegó y dijo, bueno, las variaciones de Q solamente van a ser con respecto a la tensión y no al ángulo delta. Y entonces desacopla esa matriz en dos partes diferentes. P con delta y Q con el módulo de la tensión. Por eso es que se llama método desacoplado, porque logra desacoplar esas ecuaciones. ¿Hasta ahí alguna duda? Si voy muy rápido mismo. Él desacopla esas ecuaciones. Entonces, ¿qué él hace? Él logra desacoplar esto y solamente le queda una matriz J1 y J4. Por lo tanto, ¿a qué es igual ahora las potencias residuales? ¿A qué son iguales? Él sencillamente dice que esto es J1 por delta y J2, 4 por las variaciones de la tensión. O sea, le queda solamente esta expresión ahora. La matriz por las variaciones de delta y delta Q en J4 por las variaciones de la tensión. Él logra desacoplar esos métodos. ¿Hasta ahí alguna duda? Es exactamente lo que habíamos visto haciendo J2 y J3C. Entonces, nosotros teníamos esta expresión. Vamos allá. ¿Cómo queda la matriz ahora? ¿Cómo queda J1? ¿Cómo quedaría la diagonal principal? Fíjense. Nosotros teníamos esta expresión antiguamente. Esa expresión. Ahora, ¿qué hizo Scott y el otro señor que no recuerdo el nombre? Ellos dijeron, bueno, tenemos esta expresión y nosotros sabemos que Q era esta expresión. Y el tipo miró y dijo, pero esta expresión está aquí arriba, miren ahí. Esta Q está metida dentro de esta expresión. Por lo tanto, mi variación de potencia activa con respecto... Tuvimos un apagón tecnológico. No, esto que está con la batería y se apaga de vez en cuando. No sé cómo se da cuenta de otro trabajo. Las variaciones de potencia activa del nodo K con respecto al ángulo de la tensión del nodo K, entonces queda de esta forma. Menos Q en el nodo K, faltó una K aquí, menos de la tensión en K al cuadrado por Y sub K, o sea, Y11, Y1, si en caso, si fuese el nodo de balance se va, ¿no? Y22, Y33 por el seno del ángulo de esa admitancia. Ahora, fíjense, Y sub KK por el seno de zeta sub KK, ¿qué cosa es? Es D sub KK. Fíjense.
¿De dónde sale eso? Si yo tengo mi triángulo de potencia acá, o de mi triángulo de impedancias, en este caso es el inverso de las impedancias, vamos a trabajar con admitancia. Tengo el ángulo aquí, tengo la conductancia, tengo la susceptancia y tengo la admitancia. Por lo tanto, el seno de este ángulo, aquí es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden que esto visto desde, si estuviéramos trabajando con impedancia sería R más JL. Si estamos trabajando con admitancia sería G conductancia más JB susceptancia. ¿Ok? Entonces, si yo digo que B, si despejo B de aquí, me queda que esto es Y por el seno de phi, que es exactamente lo que está puesto. Y por el seno de phi. Entonces, eso es B. Y por el seno de phi es la parte imaginaria, la parte de la imaginaria de la matriz de admitancia. Es la parte imaginaria de la matriz de admitancia. Por lo tanto, ya la parte real se elimina. La parte real del número complejo se elimina. Y queda solamente la parte imaginaria de la matriz admitancia. Ven que su caca es la parte imaginaria de los elementos de la diagonal principal de la Y-bus. ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, nosotros tenemos una expresión de variación de potencia, una derivada parcial de la potencia en el nodo K con respecto al ángulo del nodo K, que es eso. Pero nosotros demostramos en la primera clase de Newton que la potencia reactiva es igual a esto. Por lo tanto, esta expresión aparece aquí, viene aquí. Entonces, pasa a ser esto. Es menos Q menos esto, pero Y sub K por el seno de sub K, miren, es B. Y B es la parte imaginaria de los elementos de la diagonal principal de la matriz admitancia. O sea, si yo estoy en el nodo 2, es la parte imaginaria del Y22. Si yo estoy en el nodo 5, es la parte imaginaria de Y55. Y así sucesivamente. Sí, dime. Corríjame, por favor, señor, en lo que voy a denunciar. Para la potencia activa tenemos, le influye mayormente la variación del ángulo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, en la expresión que tenemos en la diagonal principal, Aquí, ¿cierto? ahí, Sí, nos Ajá. aparece una expresión que es la que está marcada con la llave roja, Ajá. ¿cierto? Que representa La potencia reactiva. reactiva. Ah, Y esa potencia reactiva la asociamos a la parte compleja, por así decirlo, del triángulo de las miradas. no. Esta potencia reactiva tú la sustituiste aquí. La sustituiste aquí. Porque esta expresión que está acá es la potencia reactiva de la barra. Entonces tú sustituiste esta expresión que ya te habíamos demostrado antes, la sustituiste aquí. Mira lo que esto vino de aquí a acá. El resto te quedó igualito. Esto aquí te quedó igualito. Míralo acá. Ahora, ¿qué tú miras ahí? Y tú dices, Y por el seno, si tú haces tu triángulo de admitancia aquí, aquí te quedó esto. Entonces fíjate que tú mantuviste la potencia reactiva, mantuviste B al cuadrado, y esto que está aquí, es B, que ahí está demostrado. Y B es la... Y por el seno, Sí, esa es la susceptancia. B es la susceptancia, G es la conductancia y Y es la admitancia. Gracias por explicar. O sea, esta es la parte. Cuando usted crea la línea de transmisión, cuando ustedes hacen el modelo de línea de transmisión, el modelo pi de la línea, fíjense que ustedes ponen acá una resistencia, el efecto corona, el efecto
y acá tienen la reactancia que la calculan asociada al campo magnético, y aquí ustedes ponen una capacitancia. Que es Y sobre 2, Y sobre 2. Y esto que ustedes ponen aquí es la susceptancia capacitiva. Ustedes desprecian la conductancia, porque ustedes asumen que los aisladores son perfectos, y entonces esa conductancia la desprecian. Generalmente lo que se hace, no sé si Juan Carlos le explicó cómo calcular la conductancia, pero eso depende de la fuga de los aisladores. Entonces esa conductancia generalmente se desprecia. De hecho, cuando usted va al Dick-Silent, el Dick-Silent le pide B solamente, en microsiemens por kilómetro, o faradios por kilómetro, depende de cómo usted la calcula. El Dick-Silent se lo pide en microsiemens por kilómetro. Microsiemens por kilómetro. Eso, partido de kilómetro. Entonces, ya yo llego a esta expresión. Pero fíjense, hay algunas simplificaciones más. O sea, me va a facilitar mucho más el método. Partiendo de esta expresión, donde B sub K es la parte imaginaria de los elementos de la diagonal principal de la matriz Y-bus, eso es exactamente lo que está puesto aquí atrás. Yo sé también que en un sistema típico, B sub K es mucho mayor, o sea, la parte imaginaria de la matriz ambitancia, Y11, Y22, Y33, esa parte imaginaria es mucho mayor que la potencia reactiva que hay en ese nodo. Y si ustedes ven el ejemplo anterior, si ustedes buscan ahí, en el caso, no me acuerdo qué nodo era, creo que era el nodo 2, vamos a buscarlo, si no me equivoqué, la matriz ambitancia, el nodo Y22, la parte imaginaria da 52, que es el B, ¿no? La parte imaginaria da 52. Y si ustedes van aquí, ¿cuánto es la potencia reactiva que yo tengo en el nodo 2? 250 entre 100. Porque está en megabar. Y la matriz ambitancia está en por unidad. Entonces, hay que echar la pelea en las mismas unidades, ¿no? En las mismas condiciones. Esto es 52 en por unidad. Y aquí yo tengo 2,5. Entonces, la potencia reactiva que yo tengo en el nodo, me parece que lo puse aquí atrás. La potencia reactiva que yo tengo en ese nodo, aquí está, es mucho menor que B sub K, que la parte imaginaria de la ambitancia. Por lo tanto, yo puedo despreciar la potencia reactiva. Oye, si yo desprecié estos valores aquí, que son mucho mayores, 24,54, 24,33, si yo lo desprecié, entonces ¿cómo no voy a despreciar 2,5,52? Si yo desprecié esa relación, entonces yo desprecio aquí también 2,5,52. Ahí se fue la potencia reactiva. Además, más simplificaciones. Yo sé que en cualquier sistema la tensión en el nodo está muy cerquita de 1. Muy cerquita de 1. 0,97, 0,95 al extremo. 0,96 ya está peligroso. Entonces, ese valor al cuadrado es prácticamente el mismo valor. Mientras más cerca esté de 1, mientras más esté el sistema de su condición nominal, el cuadrado de esa tensión se aproxima mucho más a la tensión. 1 al cuadrado es 1. 0,99 al cuadrado te da 0,99 prácticamente. 0,97 al cuadrado te debe dar 0,95. 0,96. Es decir, que está muy cerca del número. Si usted le da 0,95 al cuadrado, le da 0,93. 0,91 por ahí debe ser. 0,9. Anda cerquita del número. Si usted le da 0,99, le da cerquita de 0,99. 0,98 segundos. 0,98 segundos. Está muy cerquita.
Por lo tanto, yo puedo decir que la tensión al cuadrado es aproximadamente igual a la tensión. Y eso me deja, entonces, que el elemento de la diagonal principal de la matriz J1 sería menos BK por B sub K. Fíjense que antes de eso era una derivada que era así. Mírenlo antes, mírenlo aquí. Aquí está, el elemento de la diagonal principal. ¿Así? No. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Y de aquí salimos a menos la tensión por la parte imaginaria de la admitancia. Salimos de esta expresión a esta expresión. Vean la jacobiana cómo se simplificó. Por lo tanto, ahí yo tengo los elementos de las diagonales principales de las matrices J1. O sea, sí, los elementos de la diagonal principal de la jacobiana, o sea, de J1. Sí. ¿Se acuerda de la consulta que le dice que yo había pensado que la jacobiana 1 era un solo elemento? Sí. Y eso de la matriz de 2x2 y después ahí hay que expresarlo. Ese es el J1. Pero ese J1 me está entregando un solo elemento, no me está entregando... Sí, pero eso me está entregando, tú tienes un J1, que pudiera ser igual a esto. Esto es la diagonal principal. Por lo tanto, J22, o sea, perdón, J22 no, las variaciones de potencia activa con respecto al ángulo del nodo 2 serían menos B2 por la parte imaginaria de Y22. Ahora, viniste aquí a la 3. Las variaciones de potencia activa con respecto al nodo 3 serían, en este caso, No, 4. es el nodo, aquí es delta 1, delta 2, P1, o sea 1, 2. Las variaciones, perdón, 1, 2. Las variaciones de potencia entonces activa del nodo 2 con respecto a delta 2 sería aquí menos B2 por la parte imaginaria entonces de Y22. O sea, si tú estás analizando el elemento 1, el primero de aquí, si el nodo 1 es el de balance, o el slack se va, y aquí el primer elemento que te va a quedar es el 2. En este caso, bueno, aquí, para ponerlo como te lo estoy diciendo, 1 es slack, aquí te quedaría el 2 y aquí el 3. Por lo tanto, este primer elemento es de P2 con respecto a delta 2. 2, 2, B sub 2, Y, la parte imaginaria de Y22. El otro es este de aquí abajo, de P3 con respecto a delta 3. 3, 3, ahora es menos B3 por la parte imaginaria de Y33. ¿Cómo quedan entonces los elementos que están fuera de la diagonal principal? O sea, ¿cómo quedaría el de P2 con respecto a delta 3? ¿Cómo quedaría este elemento aquí? La variación de 2 con respecto a 3. O la variación de 3, perdón, con respecto al 2. ¿Eso es qué significa? Aquí sería 2 y aquí no. No sé. No. Y aquí sería 3. Las variaciones de 2 o de P3 con respecto del 2. El que usa es el que simétrico. Es de P3 con respecto del 2. ¿Cómo quedaría este elemento de la diagonal principal? O de fuera de la diagonal principal. Aquí está. Antes
era esta expresión. Antes era esta expresión. Pero fíjense, las diferencias angulares entre una barra y otra generalmente es muy pequeña. De hecho, cuando ustedes hicieron si ustedes van a los resultados del Gauss-Seidel, que no hicimos los ejercicios aquí, aquella tabla que hicimos, ustedes se ven que la diferencia de un nodo, si el 2 enlaza con el 3, la diferencia del 3 y el 2 es muy pequeña. La diferencia del 3 y el 2 es muy pequeña. Por lo tanto, yo puedo decir, como esa diferencia es muy pequeña, yo puedo decir entonces que zeta sub kk menos delta sub k más delta sub j, esta diferencia como es tan pequeña, prácticamente cero, entonces zeta sub kk queda esto. Yo puedo decir que esta diferencia que aquí menos esto más esto es igual a este valor. Porque como estos dos son prácticamente iguales, lo que el resto aquí de todos son. Entonces, como son prácticamente iguales, esto queda igual a zeta sub kk. Entonces, lo que resulta de los elementos fuera de la diagonal principal, haciendo lo mismo que teníamos antes, asumiendo que y por el seno de zeta sub kk es entonces esta expresión que está aquí, y por seno de eso por b, y considerando que b sub j es aproximadamente igual a 1, entonces me queda, aquí se me fue la y de más, señores. Considerando que estas dos tensiones son prácticamente iguales y también cerca de 1, es lo que, igual que hicimos ahorita, 0,95 al cuadrado, aproximadamente 0,95. Estas tensiones no pueden tener mucha diferencia de tensión, a lo sumo aquí hay 1 y aquí hay 0,97, entonces prácticamente esta tensión está muy cerca, es aproximadamente igual a 1, y ya yo digo entonces que este por este es 1. Aquí hay un error, esto está de más. Esto fue un copy paste de aquí y se me quedó eso. Y considerando que B sub j es aproximadamente igual a 1, entonces queda que los elementos de la diagonal principal es este. Fíjense, dentro de la diagonal principal me queda menos B sub k por B sub kk. Fuera de la diagonal principal me queda B sub k por B sub kj o jk. Menos el módulo. Obtuve la misma expresión para los dos, solo cambia esta parte de aquí atrás. Profe, entonces ahí en el ejercicio que hizo usted ahí, Ajá. P3 y ángulo 2, sería el voltaje de B3 El voltaje B3 por la diagonal por 3,2 el imaginario de 3,2. de 3,2. Por la parte imaginaria de 3,2. Por eso lo trabajan en columna rectangular. Por eso se trabaja en columna rectangular. Eso. Entonces ya yo tengo los elementos de la diagonal principal de J1. Dos expresiones bien sencillas ante la casilla. Míralo aquí arriba. Y se redujo esto aquí abajo. Ahí está. Entonces, J2 es 0. J3 es 0. Me queda J4. ¿Cómo calculo J4? De la misma forma que hice, haciendo el mismo análisis. Esta era la expresión que teníamos antes. Aquí aparece nuevamente la potencia reactiva. Por lo tanto, aquí queda la potencia reactiva nuevamente. Este menos con este menos se convierte en más. Y volvemos aquí. Esto por esto, ¿qué cosa es? B sub k. Q se va también porque es bien pequeña en comparación con B sub kk. Por lo tanto, y además consideramos nuevamente que estos dos ángulos son prácticamente iguales. Zeta sub kj menos sub
o sea, cita sub KJ menos delta sub K más delta sub J, esto prácticamente es cero, por lo tanto, cita sub KJ prácticamente permanece constante, o se puede considerar que esta diferencia da el mismo valor, y queda entonces que las variaciones de potencia reactiva con respecto al módulo de la tensión se obtiene que es menos B sub K por B sub K. Exactamente el mismo valor que habíamos obtenido. Las diagonales principales son iguales. Antes no, ahora sí. Y lógicamente el mismo procedimiento se hace para los elementos fuera de la diagonal principal y se llega entonces a la misma expresión. Por lo tanto, ya yo no tengo que aprenderme expresiones diferentes para las diagonales principales y los elementos fuera de las diagonales principales de la matriz jacobiana, porque son exactamente las mismas para J1 y J4, J3 y J2 se desprecian, son cero, desacoplamos el medio. Entonces, acá están las dos expresiones para los elementos dentro y fuera de las diagonales principales de la matriz jacobiana. Ahora, ¿qué les pido? Que hagan el mismo ejercicio que habíamos hecho, aquel Newton-Raphson que resolvimos. Aquí está resuelto y lo pueden comprobar. Bueno, como resumen, ahora las variaciones de potencia, lo que falta todavía calcular, este delta delta y esta delta P, a partir de B sub prima menos B sub prima, o sea, esto que está acá sale de despejar aquí, ¿no? ¿Y quién es B sub prima y B biprima? Son las partes imaginarias, por supuesto, de la matriz de admitancia J-bus, y son constantes, porque son las mismas, y como la matriz, ahora yo no tengo que calcular una matriz jacobiana a cada iteración. Ya yo no tengo que calcular una matriz jacobiana a cada iteración. Bueno, o tengo que calcularla así, pero no tengo, porque la tensión, este B varía. O sea, este B varía. Pero esto no. ¿Esto de quién es? De la matriz de admitancia. ¿La matriz de admitancia de quién depende? De las líneas. Por lo tanto, esto no va a variar a cada iteración. Eso va a ser el mismo valor. Y entonces, lógicamente, B sub prima es de orden n menos 1 y B sub prima prima es de orden n menos 1 menos n. Aquí está el ejercicio hecho. Aquí está el ejercicio hecho. El mismo problema anterior, que es el que yo quiero que ustedes hagan. Fíjense, aquí está la matriz J-bus. Lo primero que hacemos es despreciar todas las partes reales de esa matriz y eliminar fila y nodo de balance. Y queda esta matriz. Esa matriz es la que yo llamo B sub prima. O sea, nosotros tenemos dos matrices B. Hay dos matrices B. Una que yo la llamo B sub prima, que se obtiene solamente simplificando, eliminando fila y columna del nodo de balance. Y yo tengo una B sub prima que se obtiene simplificando, eliminando fila y columna del nodo de balance y eliminando fila y columna de todos los nodos PB. ¿Ok? Esta es solamente eliminando el nodo de balance, y esta que está acá es eliminando nodo de balance y nodo PB. Entonces, a partir de aquí yo tengo la matriz B sub prima, elimino fila y columna del nodo de balance y me queda B sub prima prima. Y esta es la que se usa para determinar delta delta, o sea, las variaciones de potencia activa con respecto al ángulo delta. ¿Cómo lo hago? Estas variaciones delta delta que yo calculé queda el inverso de esta matriz, multiplicada por delta P sobre el módulo de B. Fíjense, sobre el módulo de la tensión. Esto es nuevo. Y esto sale de simplificar acá. Delta P, esto sale de simplificar acá. Fíjense que delta P con respecto al módulo de ahí es solamente despejar esto aquí y calcular esto.
¿Ok? Estamos calculando esto. Perdón, estamos calculando esto. El delta delta. Y queda esta expresión. Fíjense, ya yo tengo el delta delta, que es esta matriz invertida por la variación de P con respecto al módulo de la variación de P, que esa sí no cambia. Esa es esta expresión enorme que hay aquí, que es el P en el nodo, esta que está aquí, esto, la diferencia de lo que hay en el nodo menos esta expresión. No está puesto acá. Eso hasta aquí sigue igual. Eso lo dice, creo, en la clase. Mírenlo aquí. Que es lo que hay en el nodo menos la que usted calcula aquí, mediante esta expresión. Mediante esta expresión. A partir de ahí, usted calcula y divide entre el módulo de la tensión, claro. Divide entre el módulo de la tensión y obtiene las variaciones de delta. A partir de ahí, entonces usted busca la B', bueno, B' la menos 1, está la respuesta aquí. Ahí está la respuesta, donde delta P ya calculados anteriormente, porque eso sí no va a variar, eso lo calculamos anteriormente, que ese es el paso 2 de lo que hicimos aquí en clase. Se obtiene delta delta, o sea, delta delta 2 y delta delta 3, que está aquí, está. Fíjense que se divide aquí entre la tensión del nodo 2, que asumimos por la primera iteración 1, y del nodo 3, que es 1.04 con nodo PB. La tensión es fija. ¿Ok? Y se obtienen esos dos valores. A partir de ahí, como el nodo 3 es PB, se elimina fila y columna del nodo 3. Y aquí es igual entonces B''. Esta B'' que es igual A menos 52. a menos 52 solamente. Menos 52. Ya no es ni una matriz, es un solo número. Es un solo número. Por lo tanto, lo que tiene es calcular delta B2 de la misma forma, el inverso de 52, o el inverso de menos 52, menos el inverso de menos 52, menos la tensión, y la tensión que hay en el nodo, que es 1. Entonces, y aquí le queda esto. Y por ahí entonces ustedes determinan las nuevas variaciones de delta para comenzar la iteración número 1. Y aquí yo le hice, no, esto es parte de un libro realmente, esto es un ejercicio que está en un libro. 14 iteraciones. Ahí están los resultados para 14 iteraciones. Si ustedes se animan, se motivan, pueden hacer las 14 iteraciones y están los resultados ahí. Ahí están las 14 iteraciones. Los resultados finales, a partir de la iteración 14, terminamos en la iteración 14 con un error de 2,5 por 10 a la menos 4 y poniendo los ángulos ya de radianes a grados. Estos son los resultados de las tensiones, que son exactamente, yo creo que los que obtuvimos, o muy cerca de los que obtuvimos. Porque fíjense, si nosotros buscamos, no está la solución ahí. ¿Quién me tiró la foto más larga? La tablita, ¿cuánto dio la tensión final de B2? Que no recuerdo cuánto fue. ¿Cuánta tensión? La tablita, la última, la tensión final en el nodo 2, el módulo de la tensión. 0.97168. Ahí está. 0.97168. Vamos a la. Fíjense que si ustedes ven aquí, a partir ya 0.97, vean, desde la primera iteración, que esto casi que digo, según pasamos la primera, que son los valores iniciales que pusimos, los ajustamos, buscamos los deltas, los sumamos, 0.965. Buscamos los deltas, 0.965. Buscamos 0.97. Ya prácticamente dio. Si usted quiere dos decimales, 0.972, 0.973, 0.971. Empezó a bajar un poquito aquí. Y ahí se mantuvo. Prácticamente se mantuvo.
Y en 14 iteraciones prácticamente dio. Aquí este ángulo, esta diferencia. Bueno, estas son las diferencias, ahí no vale. Los ángulos, fíjense, en el primer menos 0,060, menos 0,056, prácticamente ya dio. Comenzó a bajar aquí. Fíjense que lo que varía es el tercer decimal. Y prácticamente no varía mucho. El tercer decimal, es decir, que converge muy rápido. La primera iteración es la más lejana. ¿Por qué? Porque usted asume 1 por unidad. Pero si tú hubiese asumido 0,98, probablemente lo hubiese dado mucho más rápido. Usted asumió 1 por unidad y lógicamente la primera iteración lo tiene que ajustar. Los deltas, fíjate que son los deltas mayores. Las variaciones mayores lo hacen la primera. Fíjate que ya después las variaciones 0,16, 0,17, 0,64, 0,02. Mira la variación aquí, ¿cuánto fue? 0,000053. Entonces, ve, la primera variación es la mayor, porque usted está subiendo valores al azar. Y el error realmente es pequeño, 2,5 por 10 a la menos 4, 0,00025. Es bien pequeño. Entonces, yo le pido que ustedes hagan este ejercicio, que lo hagan, no sé, 1, 2, 3, 4 iteraciones, y lo comparen. Aquí esto está en radianes aún, esto está en radianes aún, aquí ya está en grados, pero acá está en radianes. Y finalmente la potencia en el nodo 3, 1.4, P1 2.18 y Q1 1.4. No estamos morando. Sí, claro, debemos empezar probablemente el lunes que es más bien. La otra, probablemente el lunes de la otra. ¿Listo? Entonces, yo les pido que hagan este ejercicio. Que lo hagan. Ahí están los resultados de 14 iteraciones. Por si ustedes se motivan y quieren hacer. ¿Y eso nos queda? Ya. 4 minutos. Entonces, señores, ¿alguna duda o alguna pregunta? Hay que hacer ejercicio. Sí, yo creo que primero hay que hacer el ejercicio, profe, para... De todas maneras, nosotros vamos a hacer. ¿Me puede prestar la guía, por favor? A ver cuáles son algunos ejercicios que Juan Carlos tenía aquí. Porque yo le dije pasar lo mismo el semestre pasado, no voy a poner a inventar el ejercicio. O sea, que está el Newton Raphson. A Juan Carlos le llama HL. No sé cómo le llama Juan Carlos. Estoy acostumbrado a verlo en la nomenclatura de otra forma. Bueno, acá hay uno. Este es el método de Gauss. Este es el método de Gauss, que también lo hicimos. Estas son algunas demostraciones para hacer, o sea, demostrar estas expresiones. Y ustedes quieren que se lo puedo demostrar también. Vamos a hacerlo. Y lo otro es demostrar, bueno, esto es demostrar esto. Era demostrar esta ecuación que ya está demostrada acá. Era demostrar esto, ¿por qué HPP? O sea, porque J1 supongo que sea, o sea, bueno, era demostrar esta ecuación, creo. Demostrar esta ecuación. ¿De dónde salía esta ecuación? Esto que está aquí. H sub PP, que Juan Carlos llamó HPP. Era demostrar esta expresión. Bueno, esta expresión quedó demostrada, sale de acá. Es derivar la potencia con respecto a esta expresión de potencia. Bueno, ahí vamos.
expresión de potencia, derivarla con respecto a delta I, ustedes deriven esa expresión de potencia con respecto a delta I, le da, le da esto. Y esto es la potencia reactiva que está aquí arriba demostrada también, que se la puedo demostrar de dónde salió. Y entonces queda esta expresión. Y bueno, y es por el cero. Esto que está aquí está demostrado el cuerpo. Y entonces comenzaríamos con el miércoles con este ejercicio. Comenzaríamos con ese ejercicio. Y es un solo ejercicio del rato y comenzamos con la estabilidad. Comenzamos con estabilidad. Probablemente ese ejercicio uno o dos clases. Ahí ven. Creo que el lunes de la semana que viene estaríamos comenzando con estabilidad. No. Ahí se fue el certamen. Debía haber exposido. Ahí falló el certamen. No. Mañana tenía que darse los puntos 28 y eso lo hace los puntos 36. Sí, una tecla de